Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea en todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Y que todo sea siempre para la honra y la gloria de nuestro Dios. Estamos estudiando, analizando las parábolas del Señor, en las que estamos estudiando todo lo relacionado a ella, los propósitos, las enseñanzas que el Señor nos da. Hoy nos vamos a introducir en cuanto a las parábolas de las 10 vírgenes, pero antes de entrar en ello, quiero de alguna manera, no quedé un poco convencido de ¿cómo le podría decir?, de toda la información o de toda la enseñanza, de haber exprimido, como quien dice, hasta donde quería esta parábola, hablando acerca precisamente de las bodas del príncipe, del rey, ¿no? Por eso solamente así como una breve síntesis o conclusión, recuerdo de todo lo que estuvimos hablando de ello, el recordarles que en cuanto a las fiestas de las bodas representan, hermanos, el hecho de entrar al gozo de nuestro Dios, representa de entrar en la gracia de nuestro Dios y de todas sus bendiciones, ¿okay? Implicaba todo eso, estar ante la presencia misma de nuestro Dios y disfrutar de todas sus ricas y maravillosas bendiciones que son en Cristo Jesús nuestro Señor. No hay nadie más que nos pueda, hermanos, otorgar todas las bendiciones espirituales y eternas del Padre Celestial más que el Hijo. Nadie más tiene ese poder, esa facultad, ese dominio, hermanos, el cual nos puede otorgar todas estas bendiciones. Solo nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo lo decía bien claramente en Efesios 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y lo maravilloso de esto, hermanos, cuando dice que nos bendijo, ¿en qué tiempo estará esa palabra? ¿Que nos bendecirá en un futuro? En un tiempo presente y a la vez continuo, que hasta el día de hoy esa oferta está vigente para todo aquel que viene a ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Por eso cuán importante es culminar con esto, que se acuerdan de aquella persona que no estaba vestida de las bodas reales, ¿verdad? Vamos a terminar con esto en Mateo capítulo 22. Mateo 22, y en el versículo 12 al 14. Mateo 22, versículo del 12 al 14. Mateo 22, versículos 12 al 14. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Ok? Entonces démonos cuenta que cuando este rey vio a esta persona sin la vestimenta correcta, sin la vestimenta adecuada, ¿okay?, sin la vestimenta real. Cuando hablo real, no hablo de algo realista, sino que de la realeza. Este hombre enmudeció. ¿Por qué? Porque
nadie va a tener ningún pretexto, ninguna excusa, ninguna razón válida mediante la cual se pueda justificar delante de Dios de que no pudo estar vestido como Él quería. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz, para que a través de su evangelio podernos otorgar esa vestimenta suya. Gálatas 3:27, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. ¿Okay? Por eso esta persona que no estaba vestido correctamente, adecuadamente y con la vestimenta de la realeza, hermanos, ¿por qué no lo hizo? Si a todos se les había otorgado una, ¿por qué no se presentó con ella? Porque simple y sencillamente, hermanos, muchos menosprecian la vestimenta que el Señor nos otorga, porque muchos la rechazan, así como lo hicieron los judíos, así también muchos otros pueblos, naciones, y que hasta el día de hoy muchas personas, hermanos, se siguen negando a obedecer al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tendrán pretextos, excusas, lo que usted quiera, pero nada le va a justificar delante de nuestro Dios. Y no solamente representa a aquellos que han rechazado la palabra de Dios, el evangelio del Señor, esta vestimenta de Cristo mismo, sino también a todos aquellos que la han mancillado, que la han ensuciado con el pecado. Y es triste y es lamentable. Por eso culminábamos diciendo, hermanos, en Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis 3, si usted va conmigo, esto que estamos señalando, hermanos, es un acto de fe, en lo cual creemos, en lo cual estamos convencidos, pero es obvio que no vemos esa vestimenta, porque esta vestimenta es espiritual, solamente se puede ver con los ojos de la fe. No es literal, sino es meramente figurativo y es espiritual. Apocalipsis 3, versículo 4 y 5, le decía el Señor a una de las iglesias de Asia Menor en Sardis, Apocalipsis 3, versículo 4 y 5, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y han andado conmigo en vestiduras blancas, porque son, ¿qué? Dignas. ¿Okay? Dignas. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. La blanquez, hermanos, que lo blanco representa la pureza. ¿Okay? Representa la pureza. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de ¿quién? De todos sus ángeles. Pero por eso mismo, como el tema central del libro de Apocalipsis es la victoria en Cristo, y solamente en Él, hermano, nosotros podemos conservar nuestra vestimenta de Cristo limpia y pura, sin mancha, delante de nuestro Dios. Como también Apocalipsis 6, versículo 11. Apocalipsis 6, versículo 11. De hecho, el versículo 9, si leemos para ampliar un poquito el contexto, Apocalipsis 6, versículo 9, dice, cuando abrió el quinto sello, hablando de nuestro Señor Jesucristo, vi bajar, dice Juan, el altar de las manos de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, o sea, el evangelio. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y recordemos, hermanos, ellos están clamando
de todos los mártires cristianos que habían sido sacrificados o asesinados por el Imperio Romano. Está hablando de todos ellos. Dice después el versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus siervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Qué noticia. Pero sería una noticia triste para aquellos que no quieren morir. Sería una noticia triste para aquellos hermanos que no quieren servir a su Señor. Acordémonos que cuando un soldado, cuando una persona, un hombre o una mujer se ha alistado al ejército con el fin de defender causas justas, de defender aún hasta su país, ¿a qué está dispuesto el hombre cuando se enlista al ejército? A dar su vida. A dar su vida. ¿Y la da con qué? Con honor, con satisfacción, sabiendo que la causa es justa y meritoria. En el aspecto espiritual, hermanos, cuando aquellos cristianos morían, iban a la muerte con gozo. Lo mismo que el Señor, cuando Él dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Y estos también, esta no sería una mala noticia para ellos, sino sería una buena noticia. Morir por Cristo, hermanos, era y es un gran privilegio. Por eso esta vestimenta que se nos ha dado, hermanos, es para entrar al gozo eterno, es para entrar a la gracia de nuestro Dios, para alcanzar la misericordia. Pero todo aquel que rechaza al evangelio del Señor, el único fin que le espera es ser atado de pies y ser echado al fuego eterno. Y qué triste es para aquellos que no conocen esto, o que lo conocen y lo rechazan. Por eso los misterios de estas parábolas, hermanos, son maravillosas, pero también son de suma advertencia para todos nosotros, para que cuando seamos juzgados, hermanos, no tengamos ningún pretexto, ninguna excusa. Es que yo lo sabía. Ahí lo tenías todo, Miguelito. Ahí estaba todo, Miguel. Okay. Por eso, hermanos, qué importante es entender todo esto con toda claridad y llevarlo a la práctica. No solo hay que ser buenos oidores, sino mayormente, ¿qué? Hacedores de la palabra de nuestro Dios. Por eso ahora en Mateo capítulo 25, Mateo 25, versículo del 1 en adelante. Mateo 25, versículo del 1 en adelante. Sígame en la escritura, por favor. Dice la escritura así, Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: ¡He aquí viene el esposo! Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas.
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábranos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Hasta ahí, hermanos. Bien, cuando la comparación que estamos viendo aquí, hermanos, este símil, está en cuanto a lo que es el reino de los cielos y estas 10 vírgenes. El número 10, hermanos, en la, ¿cómo le podría decir? En la numerología bíblica, en la numerología bíblica, el número 10 representa un tiempo completo. Eso es lo que representa, un tiempo completo. De hecho, el número 10 está muy repetitivo en el Antiguo Testamento. Se habla, por ejemplo, de los 10 mandamientos de nuestro Dios, aunque sabemos que son mucho más, pero los primeros 10 son los más básicos y los más importantes. Se habla también, el número 10, hermanos, se utiliza mucho en cuanto a la construcción del tabernáculo también, y aún también en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor dice, en Apocalipsis que 2 o 3:10, no temas en nada de lo que vas a padecer. Dice: he aquí el diablo echará, a ver, déjeme, es 2:10, sí, es 2:10, Apocalipsis 2:10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probados, y tendréis tribulación por 10 días. 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta el punto de dar tu vida por mí. Pero el tiempo ahí que se nombra, hermanos, no es literal. No significa que Satanás metía a las personas a la cárcel y que nada más iban a estar 10 días. No es así, no es literal. Todo el contexto, hermanos, del libro de Apocalipsis trae un trasfondo hebreo y a la vez, hermanos, espiritual, figurativo. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a la interpretación que se le da a todo este libro. Es un libro maravilloso, hermanos, créanlo. Nosotros en la escuela lo estudiamos muy a la ligera, pero ya después lo estuvimos estudiando acá en Northwest y duramos, creo yo, que como 1 año y 3 meses aproximadamente. Pero es un libro maravilloso, y sin embargo trae grandes palabras de consolación. Pero el número 10, hermanos, representa en sí un tiempo completo, y a la vez un tiempo breve. Imagínense que el Señor hubiera dicho que tendráis tribulación por 100 años. Imagínense eso, tendréis tribulación por 1000 años. Muchísimo tiempo, Pero cuando oímos 10 días, ¿qué significa? Pues es poco tiempo. Es decir, el sufrimiento del cristiano aquí en este mundo, hermanos, es incomparable con el tiempo eterno y de gran gozo en el cielo. ¿Se da cuenta? Por eso, cuando se habla de 10, hermanos, es un tiempo completo. De 10 vírgenes. La palabra virgen implica una doncella.
La doncella o la virgen, hermanos, es una mujer pura que no ha conocido varón, literalmente. Y figurativamente, hermanos, se refiere en sí a la pureza, ¿okay? a la dignidad misma de la persona, que se conserva en esa condición, ¿okay? En esa situación. Por eso se habla de lo que es vírgenes, porque la iglesia en sí, hermanos, ¿cómo espera que el Señor desea? Mira, si vamos allá a Efesios capítulo 5, Efesios 5, en esa también analogía que el Señor hace con respecto al matrimonio y a él con su esposa, que es la iglesia. Efesios 5, versículo 25. Efesios 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Hay que hacerlo, hermanos, ¿ok? Respetándolas, amándolas, apreciándolas. Dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ok? Habla de la pureza. Por eso estas 10 vírgenes en su contexto están representando así al reino de nuestro Dios. Pero lastimosamente, lamentablemente, no todas, hermanos, están en una misma condición. Por eso esto es lo que vamos a ver. De hecho, hermanos, esta parábola tiene como propósito enseñarnos en sí la gran importancia que tiene el hecho de estar lo suficiente preparados para cuando venga nuestro Señor Jesucristo por su reino. Como lo dice el versículo 23, el versículo 13 de Mateo 25, versículo 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de ¿qué? De venir. Me voltearon acá el pizarrón, aunque yo dije, wow, me lo dejaron bien limpio. No, está al revés. El otro lado es que está ya bien usado. ¿Usted ha escuchado el nombre de Gregorio? Oye, Gregorio. Y más allá en España, ¿no? Allá de Castilla. Ok. Gregorio. Lo que es precisamente, es el griego, hermanos. Ok. En el griego. Es velad, que implica, hermanos, estar en todo tiempo vigilante. Okay. Vigilante. Es decir, mantener todos nuestros 5 sentidos. ¿Cómo? Atentos. ¿Ok? Como decía el Chapulín Colorado cuando su antenita momento, que mis antenitas me detectan el enemigo, ¿verdad? Así, un pequeño charrasquillo, ¿no? Pero en sí, hermanos, todos nuestros 5 sentidos. ¿Cuáles son nuestros 5 sentidos? Ver, oír, tocar, oler, el gusto. Cuando tuve tiempo a mi hijo, me pegó un virus y ya no sé, me enfermé, se me congestionó el pecho, el otro, y se me fue el olfato, hermano, y se me fue el sabor. Y dijeron, es el COVID. Y fui a hacerme un examen y no tenía COVID.
Pero a partir de ahí ya no quedé igual, hermano, ya casi no huelo. A veces huelo las cosas que son un poco más feas, pero digo, qué curioso, nomás las cosas feas huelo, pero las cosas ricas como un bistec no las huelo, y las como y las disfruto muy, muy leve, el gusto muy poco. Y para mí que me encanta comer. Bueno, es otra cosa. Decíamos la vista, el olfato, el tocar, ¿verdad? El oler, el oír, ¿ok? Todo, hermanos. Imagínense, usted puede andar aquí plácidamente porque sabe que no corre ningún riesgo. Pero váyase a África, ¿ok? Váyase a África y váyase donde están las hienas, los leopardos, los leones, ¿ok? Los perros salvajes. Que usted escuche el rugido del león, bien cerquita de usted. Le aseguro que no va a dormir en toda la noche, ni en todas las noches. ¿Okay? Siempre va a estar alerta y con su rifle listo. ¿Okay? Velad, dice el Señor, mantengan sus 5 sentidos bien ejercitados. ¿Estando en qué? Estando precisamente, hermanos, activos en las cosas de nuestro Dios. Por eso es lo que significa Gregore, velad, estar precisamente vigilante, vigilante. Ahora, cuando se habla, hermanos, cuando dice las 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo, 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes. Prudentes. ¿Qué significa, hermanos, ser prudentes? ¿Qué es para usted prudente? Precavida. ¿Y qué es precavido? La palabra es que se anticipa, es decir, se prepara con anticipación. ¿Okay? Es una abreviación, de ser algo antes de. ¿Okay? Muy cierto. ¿Qué más? ¿Okay? Cuidadosas también. Cuidadosa. Pero básicamente esta palabra representa lo que es una persona juiciosa, entendida, juiciosa, entendida y sobre todo sagaz. Una persona que es prudente es una persona juiciosa, con conocimiento, ¿ok? Con entendimiento y sobre todo sagaz. ¿Qué es sagaz? Muy inteligente. Que es hábil, la habilidad, ¿ok? Tener la virtud, la cualidad de ser hábil, ¿ok? Cuando el Señor nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿en qué? En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. ¿Sabe qué significa eso? Ser sagaz. El decir, hermano, queremos que nos lleve Dios en la primera oración. Híjole, hermano, vengo preparado. ¿Cómo que no está preparado? Hermano, que nos ministre la cena del Señor. Fíjese que no puedo. No estoy preparado. ¿A quién se le está diciendo que no? Nosotros ya debemos de venir preparados, ¿okay? Para lo que el Señor quiera que hagamos. Debemos estar preparados. Mayormente para los que ya tenemos tiempo en el Evangelio,
para los que ya tenemos tiempo, hermanos, en el reino de nuestro Dios, estar ejercitados. Para los que van empezando, bueno, hasta cierto punto hay cierta consideración, pero debe de ponerse las pilas lo más pronto posible. Entonces, si las prudentes representan todo esto, ¿qué es lo que podría representar, hermanos, las insensatas? Cuando el apóstol Pablo decía a los de Gálatas, necios, ¿quién os fascinó? De nuevo, para no perseverar en las cosas del Señor. Analizando esa palabra necio, hermanos, literalmente, ¿sabe qué significa? De hecho, yo me encontré con una traducción que se llama parafrasis. Es una Biblia. Es decir, la parafrasis. ¿Y sabe cómo tradujo esa palabra necios? Tal vez usted la considere como una palabra corrompida, pero es bíblica. Está en esa versión. Estúpido. Eso influye muy fuerte en nuestro lenguaje. Caray. Palabra fuerte. Ajá. Es lo que está en la escritura cuando dice que si a uno de tus hermanos le llamas necio o fatu quiere decir lo mismo. También. Tonto. Fatu. Ajá. Es lo mismo que Sí. te voy a decir. Exacto. Pero literalmente, ¿sabe qué significa? Sin sesos. Sin sesos. Una persona que está falta de conocimientos, ¿verdad? Cuando le decían cuando uno chiquillo, bueno, ¿hasta cuándo vas a usar tú tu cerebro? ¿Qué quiere decir? ¿Lo tienes nuevo? Qué padre, como decía Kiko. Lo tengo nuevo. No. Todo lo opuesto, hermanos, precisamente. Es la insensatez se representa lo que es la necedad, a la terquedad, y que muchas veces, hermanos, toma la cara de la locura. También, porque actúa como una persona sin juicio, como dice Oseas 4:11. Oseas 4:11 dice, hermanos, fornicación, vino y mosto. Oseas 4:11, fornicación, vino y mosto quitan el buen juicio. Lo vuelve tonto, dice la Biblia. ¿Verdad? Lamentablemente. Por eso es difícil, hermanos. Yo cuando me topo con estas cosas, que al estudiar, analizar la palabra, y déjeme decirle primeramente, le vuelvo a repetir, el propósito de esta parábola es enseñarnos sobre la gran importancia, el hecho que tiene de estar listos para cuando nuestro Señor Jesucristo venga. El objetivo, hermanos, que tiene en esta comparación el Señor es el hecho de enseñarnos precisamente lo que iba a pasar en su reino y que por ende hoy está pasando eso en su reino. Ahora, aquí no se trata de que tú veas a la hermana o al hermano. No es de que nos pongamos a juzgar a aquel o aquella. Ay, esta parábola es para aquella hermanita que ojalá y le caiga el 20. No. Ojalá y que el hermano reaccione con esta parábola y ya se ponga. Tampoco. No es cuestión de empezar a analizar, examinar y juzgar la obra de tu consiervo. Todos somos consiervos del Señor. Y todos tenemos un juez que nos va a juzgar a todos en lo personal. Aquí la cuestión es de que cada uno en lo personal se autoexamine, se critique, se juzgue.
y se dé cuenta si está obrando conforme a la voluntad de nuestro Dios o no lo está haciendo. Y que precisamente al hacer esa autoexaminación en su propia vida, pueda corregir lo deficiente. Corregir lo deficiente para hacerlo eficiente y convertirse precisamente en un siervo juicioso, en un siervo entendido y en un siervo sagaz. Porque de esa manera es la única manera de cómo nosotros podemos ser útiles en el reino de nuestro Dios y así darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Bien, por eso, hermanos, dice: las 5 de ellas serán prudentes, 5 insensatas. Estamos hablando precisamente de alguna manera que está mitad y mitad. Pero si son denominadas así como prudentes o imprudentes, no es por Dios quien las ha catalogado, calificado de esa manera, sino en sí cada una de ellas por sus propias obras fueron consideradas así. Recordemos, hermanos, que cuando el novio se presentaba ante los padres de la novia, se tenían que hacer ciertos convenios para otorgar a la novia. Un caso muy parecido, ¿se acuerdan? En Génesis 29, versículo 18, con Jacobo, que quería casarse primeramente ¿con quién? Con Rebeca, ¿verdad? Y entraron en ese convenio con su suegro. Le dice: mira, yo te puedo trabajar 7 años y después me das a tu hija. Se hacían ciertos convenios para llevar a cabo precisamente una boda, ¿no? O en el caso también de Ruth con Boaz. Recordemos que Ruth se quedó viuda porque su marido murió. ¿No era de quién? Noemí. Entonces, cuando Noemí se estaba despidiendo de sus nueras, ella dijo: yo me voy a regresar para mi nación, con los míos, ¿verdad? ¿Y qué dijeron? ¿Cómo que te vas? Nos vamos, ¿verdad? La otra sí se fue, pero esta Ruth la siguió. Sin embargo, conocemos la historia. Conoció a Boaz, pero ella se podía volver a casar con otro pariente, pero tenía que ser el más, ¿qué? El más cercano. Y tuvieron que tratar ese asunto. Si el otro pariente que estaba más cercano, él aceptaba, se casaba con el otro, pero como este la rechazó, le aventó la chancla o algo así, ¿no? El zapato, en sentido de menosprecio. Vos sí la agarró, dijo: no, yo sí la aquello. Y ahí hay una sombra muy hermosa, hermanos, porque Ruth era judía. No. ¿Verdad que no? Entonces vos pecó porque según el mandamiento no debe de casarse con extranjeras. No. ¿Verdad? Era tatito. Es que recuerde que las que fueron prohibidas por Dios fueron naciones específicas. No fue en un término general. Fueron específicas. Pero ahí está la sombra precisamente de la iglesia. El punto es de que había convenios también. De hecho, déjeme ver en el Salmo 45. Déjeme verla ahora. Salmo 45. Salmo 45. Bien dicho, mi hermano Jorge. Y en el versículo 13. Salmo 45, versículo 13. Salmo 45, versículo 13. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey, dice. Pero fíjese, precisamente las bodas, según las
según la cultura, según las tradiciones judías, hermanos, y específicamente en cuanto a las bodas, que a veces precisamente, aparte de todo el trámite, también, hermanos, se hacía como una procesión en donde la novia salía hacia la casa del novio e iban acompañada con todas sus doncellas, con todas sus compañeras. ¿Okay? ¿Y qué era lo que llevaban las vírgenes? Las lámparas encendidas con su aceite. E iban cantando alabanzas con grande gozo, con gran júbilo. ¿Okay? Porque era un día, era una noche, hermanos, espectacular, maravillosa, de gran gozo, de gran dicha, que era también para todas ellas, hermanos. Y el novio la estaba esperando en su casa. ¿Okay? Por eso se menciona esto. En Isaías capítulo 61, Isaías 61, versículo 10, Isaías 61, versículo 10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Se da cuenta de todo eso? Okay. De hecho, no sé si les había comentado anteriormente que en muchas culturas, tanto en las culturas israelitas, judías, como en otras helenistas o países árabes alrededor, hermanos, que también iban adoptando todas esas culturas y tradiciones, cuando una pareja, hermanos, se empezaban a cortejar, ¿okay? Se empezaban a cortejar, era meramente un cortejo, de detalles y hablar y todo. No había que, ni siquiera se tocaban las manos. Un pequeño roce de los dedos, hermanos, era ya un atrevimiento. ¿Okay? Y entonces solamente se hablaban y se hacían señas y etcétera, etcétera. Cuando después estaban de acuerdo que me quiero casar contigo, pues ahora le voy a hablar con el mero mero. Entonces ya iban a plantear entonces el compromiso. Esta mujer traía otro tipo, traían las vestimentas de cualquier estilo, ¿ok? Y de colores diferentes. Pero una vez en que se llevaba a cabo esa plática, ese convenio, y concertaban precisamente el matrimonio, entraban en la etapa de noviazgo, de comprometidos, de desposados, como quien dice. Estaban comprometidos y se fijaba una fecha para la boda. Entonces, en ese lapso de compromiso, okay, la mujer, hermanos, cambiaba su vestimenta, se ponía otra vestimenta, pero el color ya no era ni verde, ni café, ni morado, ni azul, ni nada. Ahora venía siendo de un color carmesí, rojo carmesí. ¿De qué color es la sangre, hermanos? ¿Ok? ¿De qué fuimos cubiertos nosotros? De la sangre del Cordero. ¿De qué color tiene la vestimenta, hermanos, que nos dio el Señor? Del color de su sangre. Qué hermoso esto, ¿no cree usted? Entonces, realmente era un proceso maravilloso. Pero, y todo esto, hermanos, precisamente al ir al encuentro con el novio. Todos nosotros nos estamos preparando para ir al encuentro con el Señor. Aunque lamentablemente no todos. Pero precisamente es importante que cada uno en lo personal vayamos meditando y reflexionando en esta hermosa parábola. Se nos acabó el tiempo, hermanos.
Dios mediante, seguimos el próximo domingo con este hermoso estudio y que Dios nos bendiga a todos y cada uno de nosotros. Amén. Saludamos a aquellos hermanos y amigos que nos estén viendo por las redes sociales. Muchas gracias por su atención, confiando en el Señor en que estos estudios les sean de gran edificación y de gran bendición espiritual, así como para todos nosotros. Dios los bendiga, hermanos.